Buenas noches, profe. Sí, lo ¿Sí me escuchamos. escuchan? Claro, porque después yo vivo acá hablando y nada, sino que tenemos problemas con el Moodle, ¿sí? Con el programa. Entonces no se podía ingresar, no se podía ingresar a Microsoft Teams, tampoco a Microsoft. Entonces se pidió pues el link, ¿no? Ya gracias por compartirlo el link, ¿no? Porque no podíamos tampoco ingresar. ¿Listo? De igual manera, ustedes con los demás compañeros, porque no tenemos grupo de WhatsApp, no tenemos grupo, no tenemos, ¿no? Los demás No, compañeros profe, también compártanles, a ya los que todo. conozcan, les van compartiendo el link porque no tenemos grupo, ¿ya? Sí, profe, ya se lo mandé a los demás. Ya, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos parcial, ¿verdad? Entonces, después de clase, dictamos y continuamos con el parcial. ¿Listo? Ya ese ya estaba programado. De igual manera, ya me confirman que ya está funcionando la plataforma. Entonces, después de clase ya haríamos el parcial. Gracias, ¿no, chicos? ¿Sí me escuchan? Chicos, ¿sí me están escuchando? Sí, Profe, profe, se te Sí, estaba mandando el- cuénteme, Mónica. profe, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Yo le escucho como entrecortado y verá, lo que pasa es lo siguiente, es que, ¿me escucha, profe? Sí, yo le escucho perfecto. Ya, le escucho entrecortado y lo que pasa es que yo no me encuentro en Pasto en este momento, ¿no? ¿Ya? Entonces, estoy del celular. Y Ya. para hacer el parcial, no sé cómo hacerlo porque no estoy, digamos, en mi PC y tengo interferencia en la comunicación, se me cae mucho. Y lo otro es que hay otra compañera, Daira, me dice también que no se ha podido comunicar, que ella se encuentra en Imues, creo que es. Ujú. Ya. Entonces, Ujú. yo llego a Pasto mañana, ¿sería posible de que usted lo deje habilitado hasta el día de mañana? No, o sea, es decir, para esos casos tocaría enviarles las Buenas noches. preguntas por WhatsApp. ¿Listo? Ya. Ujú. Y la Entonces, compañera que no se puede comunicar. también, o sea, ella tiene que comunicarse conmigo y yo ya le enviaría las preguntas por WhatsApp. Si no puede en Y ese... entonces yo le contesto por WhatsApp. Sí, señora, claro, Ya, ok, ¿no? listo. Entonces sería usted y Buenas su noches. compañera que me escribe al WhatsApp para empezar a hacer o sea, a empezar a hacer el parcial. ¿Listo? Sí, listo, entonces ya Que le me digo, escriba. gracias. Ujú. Bueno, Mónica, cuénteme, David. Buenas noches, profe. Qué pena, lo que pasa es ¿Mm? que apenas me ha tenido problemas. ¿Será que me pedí actualizar de carrerita, porfa? Ya. Entonces, bueno, después de que realicemos la clase, continuamos entonces con el parcial. ¿Listo? Ya todos, pues ahí se va a programar o sea, unas 3 horitas para que se conecten todos con el parcial. ¿Listo, David? Eso es lo que estábamos informando. Ah, listo. Ok, profe. Bueno, entonces mientras esperamos, vamos a ver si se están conectando para nombrar lista.
vamos a nombrar lista. Espérenme un segundito, voy a... Entonces empezamos empezamos nombrando lista y luego ya nos tocaría hacer el parcial seguidamente, ¿sí? Entonces nombramos lista, realizamos la clase y luego ya empezamos a hacer el parcial, ¿les parece? Lo que nos dé. Entonces yo les activo la plataforma, los demás chicos que por alguna razón no pueden ingresar, lo harían por WhatsApp. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, como ustedes son pues poquitos nomás, ¿no? Entonces voy a empezar a nombrar lista. Hoy es 28. ¿Sí? Está Madroñero, Daira Marbel Madroñero Santander. Daira Marbel Madroñero Santander. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, sino que apenas me estoy conectando porque estaba viajando, entonces no me pude conectar antes, no sé qué hicieron o qué han avanzado hasta ahorita. Apenas nos conectamos también todos porque había fallas de la plataforma. Ya, ok. Y ¿No? Entonces, ya. había fallas en la plataforma, ahorita apenas nos conectamos. Ya, ok, yo sé que no me he perdido de nada. Sí, y les comentaba que ahorita vamos a hacer parcial. Ya, profe. Apenas terminemos la clase, tenemos el parcial. Profe, ¿el parcial estaba programado para hoy? Sí, señorita. Para todos estaba programado el parcial. Ya, gracias. Bueno, entonces estaba programado para hoy el parcial. Entonces continuamos con la lista. Está David Orlando Arévalo. David. Sí, profe. Gracias. Está José Villegas. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Juan José Mera Rivera. Presente, profe. Buenas noches. Gracias. María Alejandra Toro López. Presente, profe. Y por último, Mónica Rocío Patiño. ¿Mónica? Sí, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a explicar rápidamente ahorita la clase y luego ya vamos a comenzar con el parcial. Entonces, tenemos teoría organizacional, ¿no? Entonces, voy a indicar las diapositivas para que bueno, ahí está, ¿no? ¿Sí están viendo todas las diapositivas? Sí, profe. Listo. Entonces habíamos quedado, esto ya habíamos mirado, la influencia de los filósofos, la Iglesia Católica, eso es más o menos lo que se trata el parcial, ¿no? De los aportes que cada uno dejaron a la teoría organizacional.
entonces habíamos quedado en la teoría clásica de la administración que estaba dada por Frederick Taylor y Henry Fayol, ¿sí? Entonces, Frederick Taylor nos hace alusión a una administración científica y Henry Fayol a la teoría administrativa. Ellos dejaron grandes aportes como pues, las tareas de la organización, ¿ya? Que esa es hasta donde miramos, ¿no? Entonces, todos los aportes que dejó Frederick Taylor, los principios para hacer una buena empresa, ¿sí? Habíamos quedado también la organización racional de trabajo, que era otro aporte. Los principios de administración, que es otro aporte, que está la planeación, la preparación, el control y el principio de ejecución. Y habíamos quedado en continuar con Henry Fayol, ¿no? Ellos son los dos autores de la teoría clásica. Entonces está la teoría científica y la teoría administrativa, que es la teoría de Henry Fayol. Pues él nació en Constantinopla, Estambul, falleció pues en París en 1841-1925. El contexto pues es, como les decía, en la Revolución Industrial se realizó todo estos grandes aportes, ¿no? Tanto a la parte industrial cuanto a la parte social. Teniendo en cuenta que la Revolución Industrial pues, se dio en 1860, 1914 y la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, donde aparecen estos grandes autores, prácticamente padres de la administración. ¿Qué nos deja Fayol? Nos deja grandes aportes, ¿no? Está primeramente pues las 6 funciones de la empresa. Entonces, las funciones que hasta la actualidad están, ¿no? Las funciones empresariales, que en la actualidad hoy las llamamos áreas de las empresas, ¿sí? Entonces están las funciones técnicas, están las funciones comerciales, las funciones financieras, contables y de seguridad. Esas son las partes de las funciones administrativas que nos deja como gran aporte Fayol. Entonces tenemos las funciones técnicas, ¿no? Las funciones técnicas, hablamos de todos los recursos que se requieren, por ejemplo, el recurso personal, el recurso de capital, los insumos, la materia prima, insumos o materia prima y los equipos que necesitan para la realización de una producción, ¿no? Recuerden que estamos hablando de la parte industrial, ¿no? No estamos hablando de la parte de servicios, sino de la parte industrial, que es donde se desempeñan estos grandes actores. Están esas 100 funciones y luego ya vienen las funciones comerciales, conocidas actualmente como las áreas de mercadeo. Entonces, las funciones comerciales donde está la venta y la promoción de esos productos. La área financiera, las funciones financieras, donde están como funciones financieras, la parte de todo lo de la área de finanzas, ¿no? Entra ahí, entonces, la parte de finanzas, entra lo que es el análisis financiero, ¿no? Entra lo que son los estados financieros y toda la parte financiera para igualmente toma de decisiones. Las funciones contables en un área contable, ¿sí? Actualmente es la área contable, que maneja entonces el área contable todo lo de la parte de cuentas, ¿no? Como lo dice la misma palabra. Y las funciones de seguridad, ¿no? Entonces, se encarga la parte de seguridad, como por ejemplo está la parte de seguridad, hace relación a la parte de seguridad, como lo dice la misma palabra, en relación con los empleados, ¿sí? En relación tanto a nivel laboral, ¿sí? Es decir, que ellos llevan sus implementos
a la hora de realizar recuerden que este es industrial, a la hora de realizar las funciones laborales que lleven sus implementos, ¿no? De seguridad. Eso se refiere a las funciones de seguridad, ¿sí? Ahora, actualmente, en la actualidad sí hay empresas que tienen su área, ¿no? Su área en ese caso, el área que se encarga de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hace referencia como a todo lo que los empleados tienen que llevar en caso de empresas industriales para la elaboración de la producción. Entonces, todos los elementos de seguridad. Y en esto se encuentra pues las ingenieros que estudian la parte de seguridad y salud en el trabajo, que se les llama los ISO, en las empresas les llaman los ISO, que son los encargados de ver que todos tengan sus elementos de seguridad para poder trabajar, de lo contrario pues se sufrirían pues grandes consecuencias, ¿no? Esas como las 6 funciones de la empresa de fallo. ¿Alguien quiere participar? De esta participación también se le va a agregar puntos al parcial que ustedes tengan, ¿no? El día de hoy. Profe, pues yo diría que esas bases que dejó Fallos, creo que todavía se ven ahorita, ¿no? O sea, se reflejan todavía porque, digamos, en una empresa, pues, sea pequeña o sea grande, se mira todas las funciones que nos acaba de explicar, ¿no? Las promociones, la parte financiera, contable y lo de seguridad del empleado, ¿no? Porque ahorita, pues, hasta las empleadas domésticas tienen seguridad y tienen, pues, todo lo que reglamenta, ¿no? Para que ellos trabajen con buen funcionamiento. Como decíamos al principio, sí, ¿no? O sea, todos son esos aportes que deja Fallo y que están en la actualidad. Por eso les decía, esto ya está en la actualidad, no hay ningún... Pues han existido cambios, ¿no? Por ejemplo, las funciones comerciales ya no se llaman funciones comerciales, sino que le llamamos área de mercadeo, ¿sí? La área de seguridad, pues se encarga prácticamente el área de talento humano, ¿no? Que maneja toda esta relación, tanto de seguridad como la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Todo eso ya está manejado. O sea, sí existen, igualmente fue un gran aporte y es un gran aporte para las organizaciones, que está vigente en la actualidad. ¿Alguien que más quiere participar? Profe, Dice, Sí, David. dice Juan que abajo lo deje entrar porque se le apagó el computador y no puede entrar todavía a clases. A Ya. Juan, mira, por favor. Sí, David. Profe, pues sí, o sea, como dice el compañero, ¿no? Y como pues dice usted, yo diría que es que las bases que dejó Fire pues son como serían como las más importantes, dado que pues desde aquellos tiempos hasta la actualidad pues han venido manejando, simplemente pues como que han cambiado como sus conceptos, ¿no? O su forma de llamarlos, por decirlo así. Pero en sí las bases siguen siendo pues las mismas y se siguen utilizando desde ese tiempo hasta la actualidad, ¿no? Entonces creo que ha sido un aporte demasiado pues importante el que ha hecho Fire con respecto a eso. Bueno, entonces estoy totalmente pues de acuerdo y de igual manera con ustedes ya les estaba informando como ese gran aporte que dejó en esas áreas. Taylor es otro gran autor, ¿no? Miren que si hacemos una comparación entre Taylor y Fallo, se parecen los principios, ¿no? Por ejemplo, está la planeación, la preparación, el control, el principio de ejecución. Y con Fayol tenemos también esos principios, pero él los hace más referencia como primero a la estructura, ¿no? En cambio, Taylor nos hace referencia como a las tareas, ¿sí? De la organización. Acá estamos de la estructura, es decir, la estructura, ¿quién la maneja en una empresa? Es el gerente, el administrador, el director se encarga de toda esa parte estructural de esa empresa. Por ejemplo, tenemos que son las funciones del administrador: planear, ¿sí? Organizar, dirigir, coordinar y controlar, ¿sí? Que en la actualidad
esos principios administrativos se están dando en las empresas, ¿sí? Que es, primeramente, hay que planear, ¿no? Unas estrategias, ¿no? Planeaciones, por ejemplo, ahí la planeación estratégica, hay que planear esas estrategias para lograr los objetivos, ¿ya? Así sea para el inicio de la empresa, ¿no? Al crear una empresa, o sea, o también puede ser para cuando está ya construida la empresa y está funcionando la empresa y que necesita alguna planeación, por ejemplo, en el área de ventas o en la planeación en el área de, pues, de mercadeo o en la planeación de promoción. Bueno, que se requiere esa planeación, ¿no? Constante y lograr esos objetivos. Luego de planear, ¿qué pasa? El administrador debe organizar todo lo planeado. Entonces dice, en el organizar está la distribución de tareas y de funciones. Entonces, por ejemplo, dice David Arévalo se va a encargar de el área de personal. Profe, ¿Ya? qué pena no salen las diapositivas. David Arévalo se va a encargar entonces de la área de personal. ¿Listo? Ahí sí están las Profe, diapositivas. ahí sí se mira. Ahí ya, profe. Profe, Entonces están como en esa parte. ¿Sí? o sea, entonces lo que entiendo es como que entre una diferencia de Taylor y Fayol es que Taylor se ocupa más como de, o se enfoca más en la parte operativa, ¿verdad? A Claro. diferencia de Fayol, que es en la parte administrativa, ¿cierto? Sí, muy bien. Eso es en la parte operativa de las tareas y Fayol en la parte administrativa. Muy bien. Entonces, tenemos al segundo, ya que ya podemos organizar las tareas, vamos a dirigir, ¿no? Es decir, es función de todo gerente, de todo administrador, dirigir para que se realicen o estén motivados sus empleados para cumplir esas tareas o esos objetivos que primeramente se planeó. Entonces, vamos a motivar a los empleados para que cumplan esos objetivos. Luego viene la coordinación, ¿sí? O sea, planear, dirigir y coordinar, que tienen que ver, están relacionados los dos, por eso están en verde aquí, subrayados están relacionados la coordinación con el controlar. Que el controlar, pues, es verificar que todo se haya cumplido con lo planeado. ¿Sí? Verificar que todo. Y si no se han cumplido, entonces toca mirar en dónde está el error para poder nuevamente retroalimentar y poder retroalimentar y poder volver a planear, ¿no? Entonces, hablamos como de esa relación. Y la coordinación tiene que ver mucho con el control. ¿Por qué? Porque si el que va a dirigir el área mira que existe pues que no se cumplió con el objetivo, entonces se tiene que especialmente coordinar, ¿no? Coordinar a cada empleado para que se realicen los objetivos que finalmente es lo que le importa y le interesa a la empresa. Entonces, ahí existe como esa parte de coordinar. Actualmente solamente está la planeación, la organización, la dirección y el control. La coordinación no, porque tiene que ver con el control. O sea, esa no existe porque ya está directamente en el control, entonces no es necesario nombrarla. Entonces está la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿Listo? Eso se maneja en la actualidad. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas, chicos. Bueno, aquí voy anotando puntos. Entonces está el señor José Villegas, David Arévalo y Daira. ¿Sí?
Los escucho, si tienen preguntas, si tienen aportes. Profe, ¿Ya? el examen va a ser de todo lo que miramos hasta el video de que hacíamos el primer trabajo. ¿Perdón? No lo escuché. O sea, el examen va a ser desde el video que miramos, No, el del examen. trabajo primero que hicimos. El examen, o sea, el video que ustedes vieron habla de toda la relación que está en la teoría organizacional, ¿no? Lo que va a ingresar en el examen es sobre los aportes que dejaron cada uno desde las civilizaciones, es decir, de la edad de metal, la edad de piedra, todos los aportes que se hizo de manera general, ¿no? Luego los aportes que hicieron la Iglesia Católica, los aportes que hicieron los filósofos, los aportes de la organización militar y finalmente el aporte que vamos mirando sobre Fayol. Ese es el parcial. Listo, profe. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Entonces, me dan un segundito para nuevamente, por estas cuestiones, activar la plataforma del parcial nuevamente. Entonces, me dan un segundito, yo activo la plataforma del parcial para otro horario, ¿no? Porque está para que así inicien todos, ¿sí? Debido a que por las fallas que hubieron, entonces no, el parcial estaba programado para las 7:30, entonces para nuevamente activarlo a otra hora, cuando ya terminemos, ¿les parece? Entonces, está programado el parcial de 8:20 a 9:20. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces yo creo que en ese tiempito Profe, alcanzan a hacer todo. ¿Mm? profe, diga quién es Rubén. ¿Perdón? ¿Quién es Rubén? ¿Rubén? ¿Nuevo? Sí. No sé. Yo no miro ningún Rubén acá. Está Alejandra, está David, Juan José, Aquí aparece Mónica. un Rubén conectado. Ya. Hace un ratico sí había un Rubén conectado, profe. Sí, ¿Qué yo será? también lo miré. ¿Será un espía? Yo no sé quién será. Es paranoica. Claro, porque yo no hay ningún Rubén, no sé. Tengo ahí yo ya nombré lista y todos están. Yo me había mirado, no, sinceramente no miré a ningún Rubén, la verdad. Yo estaba acá concentrada que no miré a ningún Rubén. Y no, y ahorita se salió, ¿qué será que pasa? Bueno, si ya regresa, ya me informan. Está aquí Rubén, me dicen. Listo, Le profe. preguntamos si es un espía. Era un espía que nos mandaron. Ay, no. Bueno, entonces Están estamos. hackeando, profe. ¿Cómo?
Nos están hackeando, profe. Eso, yo creo que sí, porque hubo esa plataforma, primero se dañó, imagínense. Entonces es como algo raro que está pasando. Nos están hackeando de pronto. ¿Qué tal? Bueno, entonces tenemos las funciones del administrador que nos dejan Taylor, ¿no? Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, ¿no? Si por algún caso en otros, estas funciones no están dentro del parcial de hoy, ¿no? Porque no alcanzamos a mirar a Fayol, solamente miramos Taylor. Si en un parcial, por ejemplo, les pregunto las funciones que deja Taylor, ¿cuál de ellas, pues, es decir, están vigentes en la actualidad, ¿no? Entonces, planear, organizar, dirigir y controlar solamente. Coordinar no está vigente en la actualidad, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? No está vigente, solamente está planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Listo? Bueno. ¿Sí están mirando las diapositivas? Sí, Sí, profe. profe. Ah, listo. Aparte de las funciones del administrador, nos deja los principios de administración, ¿sí? Que nos deja Fayol. Igual está en su fascículo, ¿no? En su módulo, perdón. Están los principios de estructura y los principios como individuo. Recuerden que él habla más como de la estructura, de la parte administrativa. Son 14 principios. Entonces está la división general del trabajo y la autoridad y responsabilidad. Está la unidad de mando, la unidad de dirección por área, el orden de jefes y subalternos y la centralización. Esos son los principios de estructura. ¿Ya? Entonces, la división del trabajo se mira actualmente, ¿no? Porque todos realizan pues diferentes actividades de acuerdo a sus habilidades o especialidades. La autoridad y responsabilidad, es decir, en el trabajo tenemos unas funciones, en la empresa o de igual manera los jefes de esa empresa, tanto jefe inmediatos como los jefes superiores tienen unas funciones, ¿no? Y tienen, por lo tanto, una autoridad y una responsabilidad en el cumplimiento de esas funciones y una autoridad para poder realizar y poder ejercer el poder dentro de la organización. Entonces, básicamente, el que tiene autoridad también tiene responsabilidad, ¿sí? Porque no es el ser jefe superior o jefe intermedio que simplemente es con dirigir y dar órdenes, sino que también tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a los objetivos de la empresa. Por eso los jefes se cercioran mucho al momento de firmar cualquier documento, para verificar que todo esté en orden y seguidamente de que no exista pues algo que sea turbio, ¿no? Y que pueda perjudicarles de alguna manera. Tenemos otro que es la unidad de mando. La unidad de mando se refiere a que un grupo de subalternos solo tenga un solo jefe, ¿sí? No varios jefes. Por eso siempre hay una relación y hasta la actualidad hay una relación de que usted como dentro de su contrato debe obedecer o recibir órdenes de su jefe inmediato. De igual manera, si ocurre cualquier situación, debe informar a su jefe inmediato. Entonces, hay un solo jefe. La unidad de dirección por área, es decir, los jefes que son por cada área, es decir, que no exista pues uno o más jefes por área, solamente un solo jefe. Orden de jefe y subalternos nos habla con relación entre jefe y subalternos, que existe una relación que se emana, ¿no? de esa parte. Tanto en la parte contractual, ¿sí? Dentro de los contratos se mira esa relación con su jefe inmediato. La centralización, como les decía,
hay empresas que son descentralizadas, de acuerdo, ¿no? La empresa, y hay otras que son descentralizadas. La anterior clase mirábamos, ¿no? Que hay empresas que solamente tienen un solo jefe, pues obviamente son centralizadas. Y hay otras que tienen pues diferentes unidades de mando y que tienen diferentes autonomías, entonces hablamos de empresas descentralizadas. Entonces, ese es como los principios de Failo. Tenemos otra parte que es el principio del individuo, ¿no? Cuando hablamos del principio del individuo es cada subalterno dentro de la empresa. Entonces, habla Fayol del espíritu de equipo, lo que hoy llamamos trabajo en equipo. Habla también de la remuneración, ¿no? Del sueldo, básicamente, de todos los empleados. La disciplina. En ese caso, habla de disciplina muy rígida, ¿no? El cumplimiento de los órdenes de acuerdo a la producción. Es decir, que no existían descansos, los que decían en la anterior clase, no existen descansos, porque decían que en esos descansos no era productivo, que esos descansos había mucho ocio y demás, ¿no? Que se tomaban demasiado tiempo en esos descansos, por eso no se obviaron, ¿no? Tenemos la subordinación de intereses, tiene que ver mucho con el interés que cada empleado tenga. En ese caso, el interés era el salario. No existía como una motivación que le gustara su trabajo, sino que la motivación es simplemente por el salario. Habla también de equidad, ¿no? Que todos pues sean tratados de manera igual. La estabilidad personal, pues tanto personal como laboral, ¿sí? Es decir, para que no hubiera rotación de personal, ¿no? Entonces, a eso se refiere, a esa rotación que en algunas empresas existe, pero acá hace más referencia como la estabilidad. Entre más tenga especialidad o habilidad para realizar la tarea, pues mejor va a producir, ¿no? La remuneración de personal, que es lo que estamos hablando acá, y la iniciativa también. Cuénteme, David. O sea, que ahí se podría hacer como que, o sea, la persona entre más experiencia, entre más tiempo lleve en ese cargo, pues va a ser como más mecánico y va a ser como más productivo, ¿cierto? Eso se refiere él. Entonces, habría como más, no importa si sea tanto operativo o administrativo, pero que tenga la experiencia y la habilidad para realizarse esa tarea. Entonces, ahí aumentaría más la producción, así sea muy monótono, no importara, porque a ellos lo que les interesaba es entre mayor producción se tenga, mayor pues va a ser la remuneración. La remuneración no, sino la rentabilidad de la empresa. Profe, o sea que cuando el personal, bueno, llevaba tiempo y realizaba mucho mejor sus actividades, ¿no lo remuneraban con más o No. nada? Es decir, entre mayor producción tenga, el salario pues era más, ¿no? Entre más producción. Profe, A O sea mayor que producción, podríamos, mayor salario. profe, Cuénteme. no sé si de pronto en la parte de estabilidad personal aplique, no sé, como un ejemplo de la actualidad, un promotor de marca, alguien que se especialice en una sola marca y para generar, no sé, mayor producción o rentabilidad en una empresa. Sí, muy bien, ¿no? O sea, ese ejemplo del promotor de marca, pues existe pues con mayor, si se aumenta la producción o la mayor venta, pues va a tener mayor remuneración, tanto personal como crecimiento de la empresa. En ese caso, sí sería un buen ejemplo. Más sin embargo, en la actualidad, no respeta mucho al trabajador, ¿no? Es decir, tienen sus horas de descanso, de almuerzo, tienen sus horas, hay horas también de recreación en algunas empresas que lo manejan, bonificaciones, entonces es totalmente diferente.
porque en ese tiempo de Fayol y Taylor eran tratados como una máquina el hombre. Profe, ¿Sí? o sea que podríamos decir que pues en ese tiempo no se preocupaban por el bienestar del Sí, empleado, sino que simplemente O sea, se preocupaban por la producción, por generar por la cada vez producción. más, sin en ese tiempo se miraba importar pues más de si el empleado se encuentre bien, se encuentre mal, si está feliz con su trabajo o no, solo importaba pues que produzca, produzca y produzca. Sí, que produzca nada más. Así está enfermo, pero lo importante era que produzca. Profe, y si llegara la oportunidad de que el personal no desarrolle exactamente la producción que el jefe requiere, ¿ahí qué? ¿Los echan? ¿O qué Claro, hacen? claro. Hijo de puchas. Eso era como en esa parte de administración. Allá no habría, como por ejemplo, hay actas de compromiso ahora, ¿no? Actualmente, donde usted habla con su jefe y bueno, le explica la situación y le dan otra oportunidad. Y si no cumple, pues ya seguidamente toman otra decisión. En cambio, así no, o sea, y ahí ya no importara, sino que entre más produce, más sería la remuneración. Entonces la gente iba porque necesitaban el salario y obviamente porque pues necesitaban el salario y así no estén motivados, no les importaba. ¿Sí? Profe, pues creo que eso se ve pues como que en algunas fábricas, ¿no? Pues según lo que yo me he dado cuenta y donde yo he trabajado, porque por ejemplo en las fábricas a usted entra, bueno, le dan un contrato y le dan un periodo de prueba de 3 meses. Si usted en esos 3 meses no demuestra que es rápido haciendo lo que tiene que hacer, si es ágil o que si no le coge, entonces simplemente ya no le renuevan el contrato y lo cambian y entra otro para hacerle lo mismo, o sea, para ver si es ágil, si sirve o no sirve. Entonces creo que en algunas partes pues se sigue manejando eso, ¿no? Sí. Pero, ¿qué implica, no? ¿Qué implica que las empresas de pronto hagan ese estudio? De pronto, un gasto, primero por la selección del personal y nuevamente otra vez a que venga otra persona y bueno, el gasto porque tienen que pagarle los 3 meses, en fin, ¿no? Entonces no es recomendable porque la parte de talento humano se debe encargar pues tanto de la selección y hacer un estudio bien hecho para que esa persona que fue contratada, pues quede ya definitivamente, ¿no? En cuanto a eso. Y en cuanto a lo que, y eso es lo que se presenta, ¿sí? En las empresas, que eso no es recomendable y sí se ve en algunas empresas, pero hago más referencia al trato, ¿no? Del personal, ¿sí? El trato del personal. Ahorita, pues, obviamente hay sindicatos en todas las empresas eh, y el trato del personal, pues, hay unas normas, hay unas leyes, está el Código del Trabajo, está el Ministerio del Trabajo, entonces en ese tiempo no habían estas normas, no habían estas leyes y por eso hacían lo que ellos querían, ¿no? Sin importar. No había nadie ni Sí, nada que cubra Que o los proteja al empleado. Sí, que los y que exista un control. había mucha esclavitud también por ese tiempo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Había también esclavitud, pues por eso que Claro, vienen, mucha esclavitud, en cambio, pues ahora es totalmente diferente. Por eso hay algunas cosas que sí, algunos principios sí están dados en la actualidad y hay otros que definitivamente no. Bueno, entonces, ese es como los principios de Fayol. Hasta ahí hemos terminado, ¿no? Principios de Taylor y los principios de Fayol, que nos hablan sobre la teoría clásica. ¿Ya? ¿Están mirando todas las diapositivas? Sí, profe. Listo. Sí. Muchas gracias. Entonces tenemos la teoría humanista, que es otra parte como de contradicción a la teoría clásica. La palabra misma lo dice, ¿no? Humanista. Al hombre lo ven como una parte, como una máquina en la teoría clásica
En cambio acá hay una oposición hacia teoría clásica y científica, donde se dan cuenta que es importante que para que aumente también su producción se busque también motivar a los empleados de una u otra forma. Como lo dice acá, ¿no? Surge entonces la oposición a la teoría clásica y científica. Se caracteriza entonces por la importancia que le dan al ser humano, ¿sí? Y entonces aparece lo que es, se realiza pues un experimento de Waternow coordinado por Elton Mayo. El experimento de Waternow, así se llamaba la fábrica, donde trabajó Elton Mayo como ingeniero industrial y que también él empezó pues desde muy abajo, ¿no? Como operativo, como subalterno de la parte industrial y de producción, y luego ya fue ascendiendo como ingeniero industrial. Entonces, él trabajaba y estudiaba en las noches, y entonces con esa profesión, como pues antes no habían, pues era escaso los profesionales, entonces ya lo nombraron como jefe de producción. Y en esto se dio cuenta que hay otros factores diferentes que influyen en el rendimiento de los trabajadores. Y aparecen entonces otros factores que son muy diferentes. Los orígenes de esa teoría humanista fue, pues, como les decía, desarrollado por Elton Mayo. Esta teoría se caracteriza por la importancia del factor humano en la industria, en la administración. Fayol y Taylor más se preocupaban por la organización racional del trabajo y no por el factor humano. Elton Mayo se preocupaba por la motivación al trabajador y la satisfacción de esas necesidades humanas. Entonces, al ver esta situación, ¿no?, de que no tenían descanso y que las situaciones eran infrahumanas, que era algo degradante, que no tenían ninguna dignidad los trabajadores, ¿qué pasó? Realizó 4 experimentos en 4 etapas. La primera etapa, pues, seleccionó a 2 grupos operativos, a uno de los cuales se le asignó unas buenas condiciones, pues, de iluminación y otro las condiciones normales. Esta primera etapa demostró, pues, que los 2 subgrupos aumentaron la productividad, ¿sí? Por lo tanto, se concluyó que no existía una relación directa entre el aumento de la productividad y las mejores condiciones de iluminación. Es decir, para los trabajadores en ese tiempo no era tan importante que exista iluminación, ¿sí? Y trabajaban igual y producían igual. Por eso este experimento como que no llevó a ninguna conclusión. La segunda etapa, se eligieron también 2 grupos con 6 operarios, quienes trabajaron en lugares diferentes. Uno de esos lugares presentaba mejores condiciones de trabajo, en tanto que el otro mantenían las condiciones normales, las que venían realizando. Entonces, para los trabajadores que presentaban las mejores condiciones de trabajo, habían periodos de descanso, se redujo la jornada laboral, constantemente estaban informados de sus resultados, ¿sí? Entonces ahí se sentían como más motivados al decirles, bueno, usted realizó esta producción, los felicitaban, les informaban, y entonces ellos se sentían más satisfechos. Y obviamente la reducción de la jornada laboral a 8 horas, desde ahí viene, ¿no? 8 horas diarias, pues era como de mayor producción. Y los periodos de descanso, entonces, descanso, por ejemplo, para el almuerzo, descanso de media tarde, en fin, ¿no? Todos los descansos que se realizan en la jornada laboral. Eso fue como algo muy importante, donde se dio cuenta Elton Mayo que sí se aumentaba la producción. La tercera etapa nos habla que Elton Mayo, pues, y sus colaboradores encontraron que el trabajo no influye únicamente en aspectos físicos, sino también en aspectos psicológicos, por lo cual realizaron entrevistas, pues, a los operarios y supervisores buscando obtener informes de sus sentimientos, actitudes y opiniones. Entonces, a cada trabajador y a cada supervisor le realizaron una entrevista, ayudados obviamente por la parte psicológica.
a ver cuáles eran sus actitudes, sus opiniones, sus sentimientos ante una situación u otra, que les permitió entonces concluir que las relaciones informales permiten la generación de ciertos comportamientos. Es decir, que si tenían mejor afinidad con sus compañeros de trabajo, tenían mayor producción. ¿Sí? Es decir, que las relaciones informales o el trabajo en equipo era muy bueno. Caso contrario, lo que hablaba Taylor y Fayol, ¿no? Que simplemente se dedicaban como máquinas a producir y no más. Ni siquiera hablar, ni siquiera tener relación con sus compañeros de trabajo. Entonces esto pues para Elton Mayo pues afectaba también la producción y la motivación de los empleados. El operario es fiel a la empresa, pero también a su grupo de compañeros. En los grupos surgen líderes que los motivan. Entonces, había afinidad y empatía con cierto compañero y entonces se colaboraban de unos a otros. Y era fiel pues a su grupo de compañeros, había lealtad. Entonces, eso concluye pues de que existe una mayor producción si existe pues si la persona se encuentra motivada en su sitio de trabajo y que si la persona se encuentra motivada también por sus compañeros de trabajo. Porque si hay un mal ambiente y que los compañeros le hagan un mal ambiente, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a tener consecuencias también psicológicas, ¿no? En conclusión, se dio pues que no solamente es importante la organización formal, sino la organización informal, que en ese tiempo que se trataba del grupo de amigos, como organización informal. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Sí, profe, Preguntas. Sí, excelente. profe, Muy bien. Entonces, todo esa es claro. como la parte de inicial. Y termina él con una cuarta etapa. En esta etapa investiga acerca de las organizaciones informales que se dan al interior de la organización y su comportamiento en condiciones variables de trabajo. Entonces, ya como él se dio cuenta que era tan importante el grupo de amigos y las organizaciones informales, entonces desarrolló pues el experimento y entonces se desarrollaron sentimientos pues de solidaridad entre los miembros del grupo, es decir, que si llegaba algún compañero, alguna persona nueva al grupo, ellos le facilitaban y le colaboraban para que pueda afianzar y aumentar su trabajo laboral, o sea, mayor producción también. Entonces se organizaban y así obtenían también de que el equipo de trabajo pues obtenga un excelente resultado como equipo. Se establecen patrones de conducta entre los miembros del grupo evitando que sean desleales, ¿no? Es decir, si de pronto llega alguien o un compañero no alcanza el nivel de producción que se había enunciado desde el inicio de su trabajo, si no alcanza o no alcanza el objetivo, por ejemplo, mensual, habría otro compañero, entre compañeros se ayudaban para que este compañero logre el objetivo, ¿sí? Evitando que no existe el sentido desleal, ¿no? Entonces, el grupo exige que los más capaces disminuyan la producción para que todos tengan el mismo nivel, ¿sí? Todos produzcan igual. De pronto les decían a la producción a nivel de los más lentos pues los que producían menos porque no tenían la habilidad. Entonces, los que sean más capaces, les exigía el grupo que bajen el nivel de producción para que todos tengan el mismo nivel de producción. ¿Sí? Esas fue como las etapas que nos da Elton Mayo. Si David quería Profe, participar. entonces, una pequeña conclusión, pues podría ser que, pues como que el Tom Mayo, pues se preocupó más por el bienestar del empleado, ¿no? Del trabajador. Y dado a los estudios, pues que me imagino que él hizo y todo eso, entonces se pudo demostrar que, o sea, lo que Fayol y Taylor decían que solo se preocupaban por producir, él creo que se dio cuenta que
por el bienestar, dándole un buen bienestar al empleado, se podría lograr mejores cosas y de mejor calidad, ¿cierto? Claro. Entonces, es muy interesante el experimento que realizó el Tom Mayo, que preocupándose con las personas que antes eran, eran X para los administradores o para los gerentes o por los dueños de la empresa eran X, ahora dándose cuenta de que son tan importantes para la empresa, existe que no aumente también en muchos más niveles la producción y también de lo que tú dices, David, sea de mayor calidad. Entonces, las conclusiones pues, del experimento, pues el nivel de producción es resultante de la integración social. La integración social, los grupos informales que hay entre los empleados. No están, el nivel de producción no está determinado por la capacidad física, ¿se acuerdan que decían Fayol? O la fisiológica del trabajador, sino por las normas sociales y las expectativas que lo rodean, que es importante ver como la parte sentimental, la relación que tenga con sus compañeros, los sentimientos que se generan dentro de esa relación con compañeros y demás. El comportamiento social de los trabajadores, el comportamiento del individuo se apoya totalmente en grupo, ¿sí? El grupo apoya al trabajador y viceversa, ¿no? Las recompensas y sanciones sociales se hacían en grupo, ¿ya? Los grupos informales de amigos afinan a la mayor producción, es decir, entre esos grupos, entre más, pues existía mayor producción porque había mayor afinidad en los grupos, ¿no? Los grupos informales o grupos de trabajos no era malo, como decía Fayol y Taylor, sino que era algo muy bueno porque aumentaba la producción, llevando así a las relaciones humanas, que fue en conclusión lo del experimento de Waterman, ¿ya? Si alguien quiere participar, por favor me dice. Profe, Sí, una dale. pregunta. Usted mencionaba sobre las organizaciones informales que hace referencia al grupo de amigos, ¿verdad? ¿Ya? Y cuando habla de organizaciones formales, ¿a qué haría referencia? Cuando hablamos de organizaciones formales, en el tiempo de Fayol y de Taylor, era solamente la empresa como tal, ¿no? Es decir, la empresa constituida de manera legal, pero no teniendo en cuenta esas organizaciones informales. La empresa no teniendo en cuenta a sus empleados, ¿sí? O sea, es decir, es la empresa y nada más, la razón social, por ejemplo, al costo, y listo, esa es la organización formal, Ya. ¿ya? Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, pasando a eso, nace entonces la Escuela de Sistema Social, que en ese tiempo no existía, solamente existían las escuelas administrativas. Comprende a aquellos que van a la administración como un sistema, que ven, perdón, a la administración como un sistema social. Este es un sistema de interrelaciones culturales, reconociendo la empresa, organizada como un organismo social, reconocida la empresa como una organización informal, con factores sociales. Sí, que dentro de ella hay una organización informal y los factores sociales que esto implica. Y naciendo entonces la Escuela de Sistema Social, pues nace entonces lo que es, lo que se conoce actualmente, pues la área de talento humano, ¿sí? O la área de recurso humano, que actualmente se conoce. Y esas escuelas eran donde las personas que querían podían estudiar la parte de sistema social o actualmente que es la parte de talento humano, ¿ya? Bueno, aquí les hice como un cuadrito para que tengamos más en cuenta, hay una comparación entre la teoría clásica y teoría humanista, en qué tanto se mejoró la teoría clásica. Entonces, trata a la organización como una máquina, es decir, al hombre, al personal del trabajo lo trata como una máquina. En cambio, la teoría humanista trata a la organización como un grupo de personas. La teoría clásica hace énfasis a las tareas, ¿sí? A la parte tecnológica. La teoría humanista hace énfasis a la persona de la organización, es decir, a los trabajadores dentro de la organización.
La teoría clásica se inspira en unos sistemas de ingenierías. La teoría humanista se inspira en un sistema de psicología, ¿sí? Un sistema de ingeniería es porque es algo como más industrial, ¿no? La teoría humanista ya se inspira como la parte psicológica. La autoridad aquí era centralizada y aquí se delega la plena autoridad, ¿sí? Acá es más, la teoría clásica es como más centralizada, que hay un solo jefe y bueno, no existe más, y que había muchísima disciplina. En la teoría humanista ya se delega como autoridades, ¿no? De jefes de cada área y que de igual manera ellos sean más flexibles a la situación y que miren más en la parte psicológica y humana de sus trabajadores. Aquí había en la teoría clásica líneas de claridad de autoridad, tanto así que no les permitía ni siquiera ir al baño, ¿no? Porque dejaban de producir. La gente se humanaba a esa situación, primero por el salario, primero porque entre más producción, pues mayor era el salario. La teoría humanista ya nos habla de la autonomía del trabajador, es decir, que el trabajador puede opinar, el trabajador no es una máquina, el trabajador tiene sus sentimientos y a esa forma también se los motiva. La teoría clásica nos habla de especialización y competencia técnica, ¿sí? De la habilidad, que entre más hacía su trabajo, mantenía mayor habilidad o mayor experiencia. La teoría humanista nos habla de la confianza que tiene el trabajador para realizar su trabajo. La teoría clásica acentúa la división del trabajo. En cambio, la teoría humanista acentúa las relaciones humanas. La teoría clásica nos habla de reglas y reglamentos. La teoría humanista es la confianza en las personas. La teoría clásica nos dice la separación entre lineal y estado. Y la teoría humanista nos habla más de la dinámica grupal o interpersonal, ¿sí? Del trabajo en grupo. Sí, chicos, bueno, entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Está claro? Sí, profe, pues lo que yo he entendido hasta ahorita es que, por lo menos en el trabajo donde yo laboro, nosotros somos independientes, pero somos un grupo grande, ¿no? Somos transportadores. Entonces, digamos, viendo la teoría humanista de Fayol, Fayol no, bueno, la teoría humanista, Delton Mayo. miramos que se hace como colaboración, ¿no? Ujú. Y nosotros ahí, pues, por lo menos cuando una persona está enredada, entonces nosotros vamos y le ayudamos todos y pues para salir todos rápido, ¿no? De trabajo. Es muy bien. Entonces nos Bueno. apoyamos unos a otros. Ujú. Sí, muy bien, José. Bueno, ahorita vamos a seguir con el parcial. Está programado desde las 8:30 hasta las 9:30. Entonces, los puntajes que se llevan, pues es David Arévalo, ¿sí? Que fue el que más participó en la clase. ¿Listo? A ellos le voy a aumentar pues una décima por la realización del parcial. ¿Sí, chicos? Listo, profe, gracias. Una cosita, lo que pasa es que pues, podría aumentar el tiempo porque ya son como las 9:50. Sí, yo les voy a Como aumentar. las Ahorita son 8:50. las 8:31. 8:31 ya. Entonces les voy a aumentar el tiempo Estaba mal viendo el para reloj, que estaba viendo. hasta las 10 lo realicen el parcial. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, Sí. profe. Gracias. Bueno, Listo. gracias a ustedes por su atención y éxitos en su parcial. No se vayan a preocupar ni se van a llenar de Listo, nervios profe. porque el parcial está muy fácil. Gracias, chicos. Bueno, ojalá, profe. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias, profe. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.